presidente de la República, José Raúl Mulino, se reúne con los diputados de la bancada Vamos. Escuchemos sus impresiones al respecto y sacamos una conclusión bien interesante al final. Pero antes, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió esta mañana, este jueves, hoy, con los diputados electos de la bancada independiente Vamos. En el encuentro participa el actual diputado líder de Vamos, Juan Diego Vázquez. Vamos a ver, escuchemos las declaraciones, porque se habló de todo, ¿no? Habló de todo un poco, se le preguntó de todo. Vamos a escuchar y vamos a reaccionar al paso de lo que va diciendo José Raúl Mulino. Y he transmitido ese mensaje sincero al Tribunal Electoral de que, en lo que a mí respecta, todos deben estar sentados en sus curules. Excelente, sí es cierto, deben estar los 71 diputados y debe esclarecerse de una buena vez por todas las impugnaciones lo más pronto posible. A partir del 1 de septiembre. Presidente, dice el diputado panameñista Popi Varela que la Asamblea debe actuar en gobernabilidad con su gobierno sin chantaje. Para mí, ¿le sorprenden estas declaraciones? Bueno, yo creo que ha recobrado la sensatez y lo apoyo 100%. Yo creo que de eso se trata todas y cada una de las reuniones que voy a tener con los diputados. Ahora. Popi Varela dice que no debe haber chantajes ni nada de eso, cuando sabemos que en la época del matraqueo que había antes, cuando él era diputado, se dieron muchas prácticas de este sentido, todos lo sabemos. Que haya cambiado, como dice Mulino, le parece muy bien, me parece muy bien, a mí suena muy bien antes del 1 de julio, falta ver después del 1 de julio qué pasa, y todo Panamá va a estar a la expectativa de eso. Eso es muy importante, pero se ve bien lo que se dice ahora y todo pinta bien. Eso da positivismo a todo Panamá, a los inversores, a todo, porque de verdad que no queremos el que hay para mí, porque ni siquiera la inversión, eso espanta la inversión internacional también. Se acabó el que hay para mí. Se acabó el que hay para mí, dice Mulino. Ténganlo bien claro. Me gusta esa, se ha mantenido desde el primer momento diciendo eso, me gusta mucho eso. A los ministros de Estado en la comisión. El que se deja extorsionar. Aquí hay un presidente que no lo van a extorsionar. Excelente, y estoy seguro de eso, tiene carácter, tiene pantalones y lo ha demostrado claramente. Créanme. Presidente, ¿se puede aprovechar con la bancada de los panameñistas? Con todas las bancadas. No tengo todavía las fechas ni las citas, pero sí lo haré. Qué bien, porque los cizañosos periodistas, pseudo periodistas panameños tratan de hacer ver que con uno me reúno más que con otro, con uno quiero reunirme más que con otro. No, con todos, no tiene preferencia. Me gusta eso porque es un gobierno de consenso, lo que está vendiéndonos, lo que nos está promoviendo José Raúl Mulino, más allá de las intrigas y las cizañas que otros tratan de empañar y tratar de taparle un poquito y bloquearle la posibilidad de una buena gobernabilidad. Claro que sí. Yo creo mucho en el poder popular. Yo creo en el poder popular. Presidente, ¿se puede hablar acerca, y aprovechando el momento, se puede hablar acerca de la designación de la ministra de Educación? La apoyo 100%. ¿Por creo qué ella no? Porque la apoyo y creo en ella. La apoyo y creo en ella. Me gusta porque le preguntan muy cizañosamente por qué la designó a ella, porque la apoyo y creo en ella. Cree en su capacidad. Muy bien, Mulino. Excelente. No te dejas impresionar ni intimidar de estos periodistas que lo que hacen es tratar de desestabilizarte. Eso no habrá. Descentralización paralela no va a haber, y me gusta el tono como lo dice, con carácter, con personalidad, con pantalones. Claro que no habrá descentralización paralela. Eso ha sido una sinvergüenzura y ahí hay mucha plata que rescatar. Plata que rescatar, me quedo con esas palabras. Muy bien, vamos a ver qué más dice Mulino aquí a continuación. Se acabó el que hay para mí. La Asamblea Ténganlo bien claro. siempre se ha cuestionado que la Asamblea extorsiona a los ministros de Estado en la comisión. El que se deja extorsionar. Exactamente, el que se deja corromper. Hay un presidente que no lo van a extorsionar. Muy bien. Se acabó el que hay para mí. La Asamblea Ténganlo bien. Me gusta, téngalo bien claro. Y aquí el momento muy bueno que tenemos que escuchar aquí. Escuchemos las declaraciones de Mulino, porque aquí dice: Mulino, extraordinaria reunión, Yanine Prado, trabajaremos apostando a apoyar todas las propuestas que sean a favor del país. Esa es la sensatez que yo esperaba de una líder de una bancada. Por algo la han puesto a ella, porque se nota
que viene con una buena actitud aparentemente hasta el momento. Igual también tengo que decir, aparentemente Mulino viene con una muy buena actitud. Vamos a ver con el transcurrir de los días, de las semanas, de los meses, de los años, cómo le va a este gobierno. Habrá de todo, pero escuchemos las palabras aquí. Extraordinaria reunión. Es refrescante poder tener este grupo de nuevos políticos jóvenes. Nuevo grupo de jóvenes y nuevos políticos. Importante eso para Panamá. Interesados en un buen futuro para el país y poder identificar con ellos lo que va a ser la relación de mi gobierno con cada este grupo, que ha sido amplio. Van a apoyar las iniciativas que tienen que ver con la propuesta de ley de lo positivo que sean las mismas y no sean. Hemos reiterado nuestro compromiso de trabajar por el beneficio de nuestro país, de nuestras comunidades, cada una aquí representadas, y eso es lo principal que sostuvo como tema central esta conversación. Dar preferencia a la gobernabilidad, que, como le menciono, trabajar apostando a apoyar todas las propuestas que sean en favor. Repetir lo mismo para ver si se equivoca en una. Ese es el trabajo del periodista. No podemos culparlo, ellos le pagan para eso y les dan comisiones por eso. Entonces ella tiene que volver a la postura de repetir lo mismo y decir las cosas tal cual son, ¿verdad? De los panameños y de todo el país. De la misma manera hemos manifestado que aquellos que no sean beneficiosos para el país, pues también presentarán entonces nuestra posición a la Unión. La respuesta clásica, correcta y políticamente, diplomáticamente excelente. Una muy buena respuesta de Yanín Prado, que es la líder de la bancada, diputada, creo que en Veraguas, y ganó muy bien esas elecciones allá en Veraguas, ¿verdad? Extraordinaria reunión. Ahí me quedo con eso. Una extraordinaria reunión. Muy bueno lo que se ha visto el día de hoy más temprano, despejando esas nubes tóxicas de algunas personas que tratan de separar, primero digo así, separar a José Raúl Mulino de su compromiso con el pueblo que votó por él. El 34%, y no el 34%, se debe al 100% de panameños y extranjeros que votaron por él, y no puedo dejar de un lado las cosas, votaron por él pensando en todo lo que hizo Ricardo Martinelli en su gobierno en beneficio de las clases más humildes y más pobres de Panamá. El pueblo panameño se acuerda de eso porque no es una historia de hace 50 años, solamente han pasado 10 años y el pueblo panameño recuerda que en la época de Martinelli había más prosperidad para muchos panameños, la gran mayoría de los panameños. Muchas obras, una revolución total, el aumento salario mínimo más grande y por supuesto la caótica y estrepitosa caída que tuvo Panamá en el gobierno de Varela, y ni hablar del gobierno de Nito Cortizo, que sumado a la pandemia y a la guerra de Ucrania, definitivamente eso mermó mucho hasta el punto de perder grado de inversión. Por eso, la razón principal por la cual el pueblo panameño apostó por el candidato José Raúl Mulino es recordando lo que vivieron en la época de Ricardo Martinelli. Y por eso siempre el eslogan Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli. Esa fue la razón fundamental por la cual las masas votaron con el estómago vacío, con la falta del chenchen. La gente quiere buco chenchen. ¿El qué va a pasar después de todo esto? Ya estamos viendo buenas señales con Yanine Prado, ¿verdad? Y la bancada de Vamos, que se reúne más allá de la cizaña, más allá de los malos comentarios, y dice claramente que si son proyectos, son leyes para beneficio del pueblo panameño, ellos no van a entorpecerlo. Esperemos que así sea, porque en la palabra se dice, pero en la práctica es otra historia, y de eso vamos a estar más que anuentes, ¿verdad? Entonces, no hay dos José Raúl Mulino. José Raúl Mulino, amigo de Ricardo Martinelli. José Raúl Mulino, amigo de los buenos panameños de Vamos, que quieren echar al país para adelante. Pero hay muchos panameños, malos panameños, que quieren ver que el gobierno de Mulino le vaya mal. Y no solamente a Mulino, sino a sus ministros que le vaya mal. Ya hemos visto que hay panameños que están en desacuerdo con que Lucy Molinar
esté al comando del Ministerio de Educación. A mí me parece que es una excelente designación y las palabras de confianza de Mulino le ponen un desafío y un reto muy grande a Lucy Molinar para que haga las cosas mejor de las que ya la estaba haciendo cuando ella fue ministra de Educación, en donde encontró mucha oposición de los gremios y por supuesto le trataron de hacer la vida imposible los gremios magisteriales a Lucy Molinar para que no se llevara a cabo la transformación que la educación necesita. A esos sinvergüenzas de los gremios magisteriales hay que ponerles una verdadera cascabel al gato. Y a todas esas personas que tratan de truncar que el país eche para adelante, también hay que tratar de buscar la manera de no permitir que eso suceda, ponerlos en su lugar como tiene que ser. Panamá no puede repetir 5 años más como los que vivimos o 10 años más como los que vivimos. Panamá necesita una transformación integral. Y la actitud de Yanine Prado me gusta. Es sabias palabras, muy salomónica, muy diplomática, al decir, va a apoyar las cosas buenas y va a estar en contra de las cosas que ellos consideran no benefician al pueblo panameño. Esperemos que así sea, porque esa es la labor de un diputado, que haya un equilibrio, que haya un balance. Y para eso, para lo demás, para esos periodistas y ese poco de gente que quiere que el país no progrese, de eso me encargo yo, aquí en tu canal You Know, bra.